Comenzamos a escuchar todas las voces por Montecarlo Televisión. Tenemos varios temas hoy, o acaso ramificaciones, temas centrales y algunas ramificaciones muy importantes. El idioma español, lo decía hoy más temprano con José Ignacio Romero en Telenoche, el idioma español es muy generoso, tiene términos y uno puede apelar a él para describir casi cualquier situación. Lo que sucedió en Manchester nos deja con ausencia de palabras. Es impactante simplemente la información, la noticia, la imagen. Estará la analista internacional Susana Mangana, luego de las 9 de la noche aquí en Todas las Voces, considerando esta coyuntura internacional, este terror que hoy golpea a Manchester, pero que ayer también con su garra atrapó otros sitios del mundo. De eso estaremos hablando con Susana Mangana. Pero también tenemos convulsiones regionales que tienen de pronto otro carácter más político acaso, y allí es donde se describe ese péndulo, ¿no? Y donde los argumentos van de izquierda a derecha, las acusaciones van cruzadas en estas ideologías políticas a veces radicalizadas. Lo de Brasil, una vez más, se ha transformado en un enorme escándalo y hay algunas novedades importantes. Pero si me permiten, simplemente les recuerdo lo que decía en el cierre de Telenoche. Hay un motín en la cárcel de mujeres. Está Leo Pedrousa con un móvil en vivo allí y cuando él nos convoque estaremos con mucho gusto con Leo y la información. Vamos a tener a dos entrevistados de fuste para este primer tramo del programa. El historiador Gabriel Quirici, que estará con nosotros compartiendo su concepción desde la historia, pero también es analista y comunicador. Quiere decir que será muy importante tener la palabra de Quirici esta noche en Todas las Voces. Y Sergio Abreu, ex canciller de la República, con esa mirada tan particular, aguda siempre y profunda de Sergio Abreu. Quirici, ¿qué tal? Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Y también a ti, Sergio, muchas gracias por estos minutos. Tenemos el panel ya todo dispuesto. Vamos a una brevísima pausa y seguimos con Todas las Voces por Montecarlo Televisión. Seguimos en Todas las Voces por Montecarlo Televisión. Decíamos que el idioma español queda corto para describir esta barbarie. Aquí, en este próximo informe, apenas una gota de información en un océano de dudas. Vamos a tener ese informe más adelante. Ahora me convoca Leonardo Pedrousa desde el móvil. Último momento, novedades a esta hora sobre el motín en la cárcel de mujeres. Leo, te escucho atentamente. Adelante. Hola, ¿qué tal, Daniel? Buenas noches. El director del Instituto Nacional de Rehabilitación confirmó hace minutos a Canal 4 que la situación está controlada aquí en la cárcel de mujeres. La protesta se originó por el traslado de una reclusa y hace instantes ingresó personal médico fuertemente custodiado por personal de la Guardia Republicana a constatar si alguna de las reclusas sufrió algún tipo de lesión en este intento de motín. Como señalábamos en Telenoche, las mismas tomaron lo que es el piso 3 de este recinto penitenciario y provocaron incidentes producto de esa situación que se dio con el traslado de una reclusa. Así lo explicaba el propio director del INR. Desde el sindicato policial se nos confirmó que no hubo personal policial afectado en este intento de motín en la cárcel de mujeres. Por el momento es todo. No sé si tenés alguna consulta, Daniel. No, muchas gracias, Leo, por ese completo informe. De hecho, una alta fuente del Ministerio del Interior me envía en este momento una información, todo controlado, dice, en mujeres. Una interna se negó a un traslado y quemó colchones, lo que tú describías un poco. Ya está todo en orden, dice, y se está haciendo requisa. No hay heridos, tal cual lo informabas tú. La reclusa será trasladada. En principio, ACE se negó, obviamente, a ingresar al piso por las circunstancias y hacer un reconocimiento de las internas. Está negociando el director La Rosa aún en este momento, según esta alta fuente del Ministerio del Interior. Vamos a compartir este informe sobre terrorismo, lo que decíamos. Muchas veces las palabras quedan escasas ante tremenda barbarie. Tercera Guerra. Algunos atentados. Francia. Partido amistoso Francia-Alemania en Saint-Denis. Una explosión sacude el estadio. Minutos después, otra. En la
calle se vivieron escenas de pánico. Deuxième explosion, Stade de France. Deuxième explosion, courez, courez. Barrez-vous, barrez-vous. Se decide no suspender el partido para evitar el pánico. Al salir, los jugadores siguen lo ocurrido en las pantallas del estadio, mientras los aficionados se concentran sobre el terreno de juego. Bélgica. Reino Unido. Un automóvil que transitaba por el puente Westminster aceleró y arrolló a cuanto transeúnte encontró en su camino. Y empezó el caos. Turquía. Rusia. Egipto. Siria. Estados Unidos. Tonight I call on all civilized nations to join us in seeking to end the slaughter and bloodshed in Syria, and also to end terrorism of all kinds and all types. Las autoridades británicas acaban de elevar el grado de riesgo terrorista de severo a crítico. La alerta es de severa a crítica, es algo así como la alerta roja, algo que no acontecía desde los años 2005-2006. Esto habla, naturalmente, de la inminencia de un nuevo ataque, más allá de que hay algunos analistas que consideran que difícilmente se dé una secuencia tan inmediata en el tiempo. Lo cierto es que esto nos avergüenza primero como sociedad. Hay quienes, a veces con razón, hablan de una mirada tuerta, hemipléjica, que se destaca o se distingue más en el panorama informativo las muertes en Occidente que en otras partes del mundo. Y allí está, en ese tembladeral que nos conmueve a todos cuando asistimos a este tipo de hechos, la incertidumbre, las dudas, son más las preguntas que las respuestas. ¿Quién puede acaso dar una respuesta a esta barbaridad? Seguramente ustedes hoy habrán tomado nota de la cantidad de fallecidos en Manchester y sobre todo de las edades. Y está aquella cuestión que uno razona, ¿qué mente es capaz de hacer esto? Bueno, pues bien, esas mentes enajenadas y que muchas veces también persiguen algunos objetivos y lo que necesitan es propaganda. Esta que muchas veces también los medios, empujados por la realidad, le estamos dando. Pero Susana Mangana estará con nosotros más adelante, es experta en estos temas, analista internacional, para que nos describa algunas claves y para que, en fin, el rubor de la vergüenza que tiene la humanidad tenga por lo menos algunos rasgos de explicación. Pero seguramente después de Mangana, después de todos los analistas, seguiremos sin entender. Y esa es la demanda que tenemos todos todo el tiempo, más información para comprender. Y aún así es difícil, es terrible lo que ha pasado. Vergonzoso también cómo reaccionan algunos en las redes. Hay un periodista, un freelance de la CBS, es... Sí, exactamente. De la CBS, freelance,
Vamos a tratar el tema de las redes sociales en breve aquí. Las redes sociales, y si me permiten la analogía que creo que en algún momento la he empleado, es lo mismo que tener un hacha y un bisturí. Hay quienes tienen la capacidad casi quirúrgica de ir profundo, pero con un bisturí. Y allí inciden con una opinión que por lo menos en la concepción debe ser respetada. Después están los salvajes que utilizan las redes como un hacha. Fue el caso de este... Este señor llamado David Leavitt, sí, es un periodista que participa en la CBS y que, bueno, a raíz de conocer la noticia, apenas se había conocido esta noticia, tuvo una triste participación a través de las redes que vamos a compartir aquí. El señor director lo va a poner en imágenes. El periodista se burló del atentado en Manchester. David Leavitt, escritor freelance de CBS Massachusetts, causó indignación por bromear sobre los fallecidos cuando tuiteó: múltiples muertos confirmados en el Manchester Arena. La última vez que escuché a Ariana Grande, yo casi muero también. Otros usuarios de las redes respondieron rápidamente al indignante tuit, llamando al señor Leavitt una vergüenza. Pero pese a dejar su tuit en línea, el escritor se disculpó más tarde y escribió: lo siento por ofender, no me di cuenta de la magnitud de la tragedia. Siempre hago bromas estúpidas sobre lo que es tendencia. Condolencias a las familias. Primero, ¿este es un ejercicio de libertad de expresión? Sí, lo es. ¿Esta es una práctica de vergonzosa, absurda insensibilidad? También lo es. Allí está el dilema. Es libertad de expresión, pero también es lo que dijo el propio periodista en su autocrítica. Un rasgo de estupidez, opinan los periodistas de la mesa. No fue feliz, evidentemente, Daniel, este periodista, este comunicador. Hay que ser muy preciso. A veces cometemos errores los periodistas también. Somos humanos, obviamente, y está bueno corregirlo, pero con esa situación, con un tema de muerte y con una congoja mundial, yo creo que se le fue la mano, se le fue la moto. Ale, la verdad. Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Cuando leíamos y grabábamos este tape, estaba justamente pensando en ese tema, ¿no? Bien dicen que antes de enviar un tuit hay que pensarlo algunos segundos y que muchas veces se cambia la decisión respecto a lo que voy a tuitear en todos los órdenes. Y esto que decías, Daniel, respecto a la decisión de Inglaterra para complementarlo, este pasar a esta alerta de estado crítico de la primera ministra británica Theresa May, que lo acaba de anunciar hace minutos, lo que comprende es que el ejército desplegará en las calles, además apoyando a la policía, y también va a haber militares pertenecientes al ejército en todos los eventos, como pueden ser conciertos, como en este caso de Ariana Grande, o lugares que congreguen multitudes, que lamentablemente son los lugares que últimamente estos lobos solitarios han utilizado para realizar este tipo de masacres. Bueno, Gran Bretaña en estado de guerra, a la luz de la descripción del paisaje hoy militarizado, como lo acabas de describir. Sí, que además hablan de inminente posibilidad de nuevos atentados. ¿No? ¿A ti te toca especialmente esto, Conrado? No, es muy impresionante, porque además las circunstancias de que se trata de un artista juvenil, entonces ya la hazaña, la sevicia, para usar un término del derecho penal, que uno piensa tiene esa persona que dice, porque vamos a entendernos, el único efecto que produce es matar a unas niñas y niños, adolescentes que van a un concierto de una cantante de moda, y luego generar una reacción realmente muy asqueada de la sociedad, que entre otras cosas, y eso es muy preocupante, termina proponiendo medidas que van más allá de la lógica, y entonces se barre con algunos principios muy caros. A mí me parece evidente que los episodios de septiembre del 11 en las Torres Gemelas generaron una ola mundial que se llevó puesto, digamos, unas libertades que los que somos liberales defendemos a ultranza, pero tenemos que reconocer que hay circunstancias en las cuales... Me imaginé que ibas a ir por ese lado, y además estaremos con Susana Mangana más adelante. ¿Cómo comienza este nuevo capítulo en el escándalo de Brasil? Si me permiten una precisión, hoy es Brasil el que está sumido en esta política de la desvergüenza, o la política sin vergüenza, que desnuda o queda al desnudo con semejantes miserias. Vamos a ver cómo comienza, en este caso, el nuevo capítulo de Brasil. ¿Cómo se llegó a la destitución de Dilma Rousseff? A la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, le dieron salida de su cargo en el año 2016, luego de que en 2014
fuera reelecta por un 51,64% de los votos en una de las elecciones más reñidas de la historia del Brasil. Dilma asumió su segundo mandato rodeada por Lula da Silva y Michel Temer, su vicepresidente, cual una moderna Doña Flor y sus dos maridos. Pero ¿cómo se llegó al impeachment? En 2016, una comisión de diputados brasileños, primero en silencio y luego apretando el acelerador, comenzó a dar los pasos rumbo a la destitución de la presidenta, lo que le puso un suspenso a lo sucedido inédito en los últimos años de Brasil. Las acusaciones apuntaban a lo que en Brasil denominan pedaladas fiscales, o como lo decimos por acá, la famosa bicicleta, es decir, el uso de dineros de bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad del gobierno previo a las elecciones de 2014. Basándose en eso, la comisión evaluó que había fundamentos suficientes como para iniciar el proceso de juicio político. Crónica de una muerte anunciada. El 17 de abril, en la Cámara de Diputados, con 357 votos a favor, 137 en contra y 7 abstenciones, se dio el siguiente paso rumbo al impeachment, lo que dejó a más de uno llorando con las cabezas gachas y a otros festejando. El 12 de mayo le correspondió a los senadores, con 55 votos a favor y 22 en contra. Así se llegó al juicio formal en el Senado. Se suspendió a Dilma por 180 días y asumió la presidencia el hasta entonces vicepresidente Michel Temer. Luego de escuchar el alegato de defensa de Rousseff el 31 de agosto de 2016, con 61 votos a favor y 20 en contra, el Senado decide apartar definitivamente a Dilma del cargo para el cual había sido elegida por la ciudadanía. Tristeza não tem fin. Mientras tanto, continúan las investigaciones y varios de los que acusaron pasaron a ser acusados y procesados. Ahora se apunta al actual presidente, Michel Temer, que el último apague la luz. Brasil pasó de formar parte del BRIC, Brasil, Rusia, India y China, el grupo de potencias económicas crecientes, a ser una especie de Titanic, que sufre el impacto de la crisis política en la recuperación de su economía. ¿Qué va a pasar en Brasil? Del BRIC al crack, podríamos decir, un país fracturado. Es el sonido, la onomatopeya de lo que es una sociedad además fracturada, y eso es lo que más nos condiciona como vecinos. Es muy difícil hablar de un país hermano. Está Gabriel Quirici, es docente de historia, además columnista, y el ex canciller Sergio Abreu, que cada vez que hablamos de Brasil apela a esa frase. Cada vez que enfrentaba, asumía aquellos retos de negociaciones con lo que era la maquinaria aquella infernal de la diplomacia brasileña, al final, cuando cambiaban las reglas, decía, infelizmente eu viré. Era así. Y está pasando algo así, Sergio. Sí, pero además hay que entender el Brasil, ¿no? Porque claro, el Brasil es un subcontinente, pero tiene una herencia imperial. Acá estamos con un profesor de historia. Imperial lírica, épica, porque uno cuando empieza a identificar quién es el héroe del Brasil. Nosotros tenemos Artigas, O'Higgins, fulano, no tenemos héroe. Apenas recuerdan a Tiradentes, pobrecito, que fue descuartizado en 1794. Es decir, toda esa visión del Brasil imperial que hereda, no es tampoco una expresión como la que nosotros queremos ver desde el punto de vista de la democracia o del poder. El poder en Brasil está en las Fuerzas Armadas, sino con todos estos gobiernos de Lula y Dilma no hubo una sola revisión de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas del Brasil son la columna de una visión geopolítica y territorial. Sí. Después está la incidencia de los medios. Bueno, cuando uno asume. Y ahí tienes Itamaraty, que tú decías. Y el otro la maquinaria de Itamaraty. Y el otro gran tema es el mercado brasileño con la industria de San Pablo. Es decir, ahora, aunque ha variado mucho el tema, porque hoy están enfrentados, a más allá de su proteccionismo, al que principal socio comercial es la China. Claro. Gabriel, tenemos que hacer como un anclaje en aquella historia que en algún momento describe Abreu, con la realidad actual, con esto que decíamos, la política sin vergüenza. Bueno, yo creo que se pueden hacer muchos anclajes de larga duración, pero me parece que lo que está más latente ahora es la debilidad de Brasil como república, ¿no? Que tiene que ver también con esta
cuestión de, bueno, un país que no tuvo en sus orígenes una revolución democrática o liberal, sino que pasó de ser colonia a ser imperio, ¿no? Y en donde costó mucho asumir desde diferentes lugares, sea medios, docentes, empresarios, que hubiera un gobierno popular, es decir, y de mujer, porque más allá de las formalidades, el golpe, el impeachment a Dilma, sin pruebas reales, sin pruebas, es decir, y viendo que las personalidades que están detrás hasta fueron compradas, han tenido que pedir disculpas de lo que han dicho de Dilma en los medios, habla de una debilidad de republicano, si fue un golpe a lo republicano, el golpe en sí, tanto que ahora hay historiadores que dicen, como se usaba antes la expresión, la revolución se devora a sus propios hijos, el golpe se devora a los propios golpistas, entre los golpistas que son corruptos y los empresarios que todos baten, porque no parece que Bueno, todo es una cosa como de una élite mal formada en diferentes aspectos, ¿no? De su carácter político, de sus convicciones, apresurada, porque como las elecciones habían sido casi parejas, al otro día Aécio Neves estaba hablando de que, bueno, quizá no debiera asumir Dilma, generando una inestabilidad republicana propia de esa percepción que existe en un Brasil que todavía, sí, más allá de avances que han existido, en Brasil el negro, el pobre, el macaco, ¿no? Todavía hay racismo, discriminación. Entonces yo creo que eso de alguna manera es lo que estamos viendo hoy, es un revuelo que, bueno, vamos a ver para dónde va. Por suerte, eso yo comparto lo que decía Abreu, ¿no? Las Fuerzas Armadas están como expectantes, no estamos en Guerra Fría, si no, no sabríamos qué otra clave podría haber, ¿no? Pero creo que la debilidad republicana es lo más triste que uno constata hoy, ¿no? Gracias, Gabriel. Además, por ejemplo, esta última versión de la delación tiene que ver con la compra de un golpe, o el intento de que compren voluntades para el impeachment, por ejemplo, que se interpreta como un golpe de Estado. Claro, pero hay una historia acá detrás que empieza en el mensalao. Bueno, claro. Es decir, la compra del voto durante muchos años que termina nada menos que, por decirlo en términos, están todos los partidos involucrados. Todos. Pero el PT tiene la mitad en libertad condicional y la otra presa. Claro, pero no Dilma, ¿no? Claro, Dilma fue una presidenta que sacó a los ministros corruptos. Claro. Y sí, porque la política brasileña tiene una historia con eso. Claro, cuando vimos las escenas de la Cámara de Diputados votando, a cada diputado me dice, ¿y esto es votar? Y era festejando ¿se acuerdan? Conrado, Cotillón, increíble. La historia del Brasil, como nos recordaba Sergio, es una historia, digamos, la familia imperial, real portuguesa se mudó a América, estableció su corte y mantuvo su imperio, y durante los primeros 60 años o 50 años de vida independiente, después del grito de Ipiranga, fue gobernado por la familia de Braganza. Y la sociedad brasileña mantuvo sus marqueses y barões. En el Uruguay tenemos dos que los hemos homenajeado, porque fueron prestigiosísimos empresarios, y el otro un gran diplomático. Enfrente a la embajada, el barón de Mauá, un gran empresario y banquero, quebró, pero invirtió en el Uruguay mucho y tuvo bancos muy importantes y prestó plata. Dice Sergio, el que pagó todo, además que era algo bastante desacostumbrado. Y el barón de Río Branco, que está enfrente, que está enfrente a la embajada de España, y que recuerda a un gran diplomático. Quiere decir que esa sociedad pasó durante todo el siglo XIX, con algunas luchas intestinas, en algunos lugares, en el sur especialmente, y en algunos lugares del norte, con inquietud social, pero siempre dominó un sistema muy poco republicano. En la década del 30, acompañando el fenómeno fascista que se expandió por todo el mundo y que pasó por la Argentina y pasó por el Uruguay y pasó por, aunque más leve, pasó por el Brasil con el gobierno de Getúlio Vargas, o Estado Novo, un gobierno autoritario que sin embargo hizo reformas sociales que le permitieron al Brasil pegar un gran salto, pero no ganar en libertades en absoluto. Y luego, a partir del 64, es decir, hubo un pequeño periodo
de los 60, 50 y 60, salidos del régimen de Getúlio, que hubo unos presidentes, algunos bastante famosos, todos mineiros como Juscelino Kubitschek, y después vienen los militares entre el 64 y en los mediados de los 80, y entregaron el poder como sin darse cuenta, pero en realidad, para darse cuenta que no entregaron tanto el poder, está lo que señala Sergio Abreu. No hubo una revisión en absoluto, ni ningún pacto sobre amnistía ni cosa parecida. Simplemente la gente joia toda vida va a pasar, como dice la canción de Chico Buarque, y pasamos a la democracia. Y ahí no han tenido suerte. Solamente un gran presidente y un gran sociólogo, Fernando Henrique Cardoso, controló la inflación, reformó la economía y puso al Brasil en un estadio como para saltar. Pero vino el Partido de los Trabajadores y destruyó todo. Oscar Andrade. Sí, a ver, está bueno colocarle contexto histórico. Yo creo que ahí hay... La historia de la desigualdad en América Latina tiene que ver con la forma en la que se acopla América Latina al mercado global. Y a diferencia de Europa, que desarrolló revoluciones contra los grandes latifundistas, en general en América Latina el agente hegemónico en la incorporación fueron los grandes latifundistas. En el caso de acá de la ganadería y la agricultura, los enclaves en Centroamérica, el cobre en Chile y en Brasil el café. Y las formas de desigualdad en Brasil también tienen componentes históricos. O sea, los bandeirantes, que eran bandas de forajidos que salían a cazar indios porque el negro se le moría, duraba poco, ¿no? Llegó a haber criaderos de negros en Brasil. Hay una lógica de desigualdad que tiene que ver con esa génesis histórica. Y está bueno que encontremos contexto histórico para el debate de hoy. Ahora, el debate de hoy principal tiene que ver con que hace un año acontecíamos una circunstancia de golpe de Estado. Los abanderados de golpe de Estado eran Aécio Neves, Cunha para evitar ser juzgado de corrupción y Temer, ¿no? Y el problema es que destituyen una presidencia a la que no se le prueba un solo caso de corrupción, a pesar de haber estado, Wikileaks demostró el espionaje que le hacían desde las agencias de servicio de los Estados Unidos, o sea, a pesar de tener infiltraciones hasta las manijas, y los principales vinculados con el caso de corrupción quedaron al frente. Y ante el golpe de Estado en Brasil, porque nadie puede decir que es un crimen de responsabilidad tras posición de fondo, nadie puede decir que es un crimen de responsabilidad, nadie con raciocinio, ¿no? Es como decir, toqué a aquel, lo expulsan, es roja. No, o sea, tenemos una circunstancia donde la oposición política, su principal candidato, Aécio Neves, ¿no? Es un factor relevante en un parlamento que está dominado. Los analistas políticos definen que el Parlamento de Brasil, 370 diputados de los 513 están dominados por lo que se llama en Brasil la triple B. La B de buey, por los grandes estancieros, fazendeiros y vinculados a sectores agrarios, que, para lo que hablamos recién de las vidas, Daniel, muy breve, 19 de abril asesinaron 9 campesinos en Brasil. 19 de abril, hace un mes, ¿no? Miren cómo los asesinaron. Comisión Interamericana, lo pasé recién al WhatsApp común para que todos lo tengamos. Miren cómo los asesinaron. Encapuchados que estaban al mando de fazendeiros, los torturan, los decapitan, la Comisión Pastoral Territorial lo denuncia en términos de los más de 20 y pico de militantes campesinos de la tierra asesinados en Brasil. ¿Cuál fue el debate público que tuvimos acá acerca de esta circunstancia tan trágica? Es cierto que en general hay vidas que importan más que otras, y las vidas todas nos tendrían que importar lo mismo. Tenemos un debate desde el punto de vista de los derechos humanos y la democracia en América Latina, que tiene que encontrar su salida democrática, ¿no? Porque en realidad veremos más adelante cuáles son los intereses que están atrás de este proceso de estabilización brutal en América Latina. Bien, quedé pensando en algo que decía Oscar respecto, sí. Una pregunta, Daniel. Vamos a estar claro, el principio de la no injerencia parte sobre la base de que uno no puede decir hubo un golpe de Estado en otro país. A eso quería apuntar, Sergio. Porque, ¿de dónde sacamos esa teoría jurídica? El hecho político está, pero el hecho jurídico, más allá de que fuera de una manera u otra, está dentro de lo mismo que sucedió en Paraguay. Paraguay no hubo un golpe de Estado, se destituyó un presidente 71. Lo que pasa es que el presidente tenía más hijos que senadores, el monseñor. Entonces, pero lo que sucede es que a mí no me digan golpe de Estado acá, porque ahora vamos a ver lo otro. Los derechos humanos son iguales que los izquierdos humanos, son iguales en todos lados. Entonces, el tema republicano es muy importante, pero interpretar
una situación política, es decir, un golpe de Estado porque... Daniel. No, ese es un acto de injerencia en los asuntos internos, salvo que tenga una institución. Yo lo que digo es que hay doble consideración para tratar los temas. Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, ¿no? Revela que a lo largo del país se encontraron 855 fosas comunes con miles de cuerpos amontonados. Fosas descubiertas en su mayoría no por el Estado, sino por familiares de desaparecidos que se autoorganizan para excavar la tierra. Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, también en México, revela que México es el país más letal después de Siria. Yo lo que digo es, ¿no? Una cosa es cómo se para el Estado. Yo acá no vengo como Estado, ¿no? Otra cosa es la consideración política. Sobre esta tragedia que lleva 100.000 muertos en México y 27.000 desaparecidos. ¿Cuáles son nuestras condenas en términos políticos? Nuestras condenas. Hace poco estuvo Trovo acá y me decía, no, cuando otros hagan la condena, esto lo puede leer Trovo igual que yo, cuando otros hagan la condena yo me subo. Bueno, está difícil de entender que en general tenemos una diferencia abismal. Yo traje de Honduras, traje de Guatemala, sí. Lo de Colombia, que es terrible. Claro, ahora creo, Oscar, con también, todo ¿verdad? respeto, creo... Sí, tengo de Venezuela mucho. Acá a ver, acaban de permiso, incendiar por favor. En la calle, terrible, ¿no? Permiso, por favor. 18.000 asesinatos por año. A ver, señores, me parece que acá hay algo que estamos soslayando o que de pronto no le estamos yendo al corazón de lo que debería ser este debate, y es la escasa credibilidad que tiene el ciudadano en los sistemas políticos. Porque allí tenemos un problema. Creo que Roberto hizo un informe sobre ese asunto, porque acá está bien el principio de no injerencia para calificar, lo que Oscar también legítimamente considera que se trató de, en este caso, de un golpe de Estado. Ahora, todas estas cuestiones tienen que ver con la percepción de la gente de que todo es, tengo miedo de utilizar el término, ¿no? Pero todo es una joda. Entonces, ¿y entonces para qué voy a votar si esto después me van a chorear? Y sigo con las vulgaridades. Pero una cosa, Daniel, yo creo que también cómo nos informamos de las percepciones de los ciudadanos es un problema. Tengo un recuerdo hace un par de años, una encuesta que daba que el PT tenía el 7% del apoyo popular, que era inverosímil porque después sacó casi el 50% de los votos. Y esa encuesta le difunde, porque también es las redes... El PT nunca sacó el 50% de los votos, Gabriel. Bueno, Dilma la candidata, bueno, pero el 7%... No, pero decir, ganó las elecciones... El PT nunca pasó del 25%. No, yo no quería entrar en una discusión, sino me refería a este punto. Bueno, era la candidata del PT. Sí. Y decir que el PT tiene el 7% del apoyo popular en una encuesta de esas que, como el BOPE, cuando hace esas cosas, vos decís, bueno, ¿y este dato de dónde salió? Entonces, porque después también la gente participa en diferentes espacios. Pueden ser los sindicatos, pueden ser las comunidades eclesiásticas, pueden ser las redes sociales, ¿no? Y a veces creemos que, yo me acuerdo de aquellas marchas antes del Mundial, con los blocos, que en realidad no tienen ninguna consigna más que cosas del boleto. Ahora, Gabriel, son espectaculares, sí, ¿no? Pero después, yo no sé hasta qué punto... Me corriges si no es preciso el dato. ¿Ha ido decayendo el nivel de votación en Brasil en los últimos tiempos? Y muchas veces se asocia con esa concepción que tienen los ciudadanos comunes y corrientes de la democracia. O sea, la gente cada vez vota menos. Sí, pero yo no vi una caída significativa. Acá habría que traer un politólogo, capaz que... Porque incluso hubo mucha competencia en la Brasil última tuvo un elección, impeachment que nosotros nos olvidamos. El de Collor de Mello, con mucha gente en las calles más allá que también. renunció. Y ese impeachment, lo que pasa es que nosotros a veces... Terminó con un asesinato del asesor que después... Está claro, bueno, pero... Podemos revisarlo todo para ver qué punto de comparación tiene pero con yo este, estoy tratando de decir, hay que entender el Brasil. Yo soy un gran respetuoso del Brasil, más allá de la discrepancia, porque Brasil no le pasa nada. Brasil no es un Titanic. Brasil podrá hacer un poco de agua, pero va a seguir. Y el mercado que tiene, las posibilidades de su economía, le dan para tener este tipo de disfuncionalidad. Pero ¿no pasa nada? No pasa nada quiere decir, en otras circunstancias, y voy a decirlo claramente, la economía venezolana no tiene solución. La economía brasileña la tiene, como la tiene la economía colombiana o la otra economía que está más diversificada. Brasil con ese mercado y con esa estructura es capaz de superar este tipo de crisis con presidentes de impeachment y todo lo demás, porque yo vi como canciller cómo se le escribía al vicepresidente los discursos y porque la institucionalidad, vamos a decir, el establishment que le llaman, iba mucho más allá de los dramas personales o puntuales que puedan existir en la ausencia de un presidente. Bien, Brasil se salva entonces. No se salva. Pero digo, avanza, no es el Titanic, es un transatlántico, alguna situación de zozobra tendrá, pero seguirá. ¿Venezuela es inviable? ¿Venezuela es un estado fallido. Un estado hoy. fallido.
El 90% de las exportaciones... Recuerda aquello de la no injerencia, ¿no? Claro, no, pero no, digo, fallido quiere decir, en mi opinión, porque en eso es otra cosa, pero si tiene el 90% de sus exportaciones solo en petróleo, que tuvo 2 booms del petróleo, una con Carlos Andrés Pérez en la primera presidencia y otra vez, que tiene la inflación para el año 2018 está pensada en 2018. Imagínate, estamos peleando el 7 acá en Montevideo, en Uruguay el 5, y tiene 720% de inflación en este año y proyección, no, lo digo déficit fiscal. Y además tiene una brecha social terrible, porque no es un tema ideológico, es un tema de estructura, incluso de producción, es monoproducción, y exporta 50.000 millones a Estados Unidos. Claro, pero eso de Estado fallido, es más, nos consta, a muchos seguidores venezolanos que están radicados en Uruguay. Y cuando se interpreta este panorama tan sombrío, en fin, sobre este punto, Gabriel... Bueno, lo que pasa que ahí, si vamos también para el pasado, fue fallido en el 89 también, el bipartidismo. O sea, lo que pasa que, bueno, ya Rómulo Betancourt, yo no voy a hacer todo el tiempo, porque al final tienen unas historias muy largas ustedes, tuvieron bárbaro, pero es decir, hay una historia de Venezuela con la monoproducción petrolera que hace acordar aquella frase de Barraín Aún que le decían para la monoproducción ganadera, ¿no? Como que era un don maldito, ¿no? La suerte y el drama. ¿no? Tenés un bien preciosísimo, pero que después sufrir los altibajos y que no te genera, los altibajos del mercado mundial, no te genera después exigencia de diversificación, ese es un problema muy grande, ¿no? Pero yo tengo la impresión, otra vez vuelvo a lo mismo, no es por ser reiterativo, pero que encontramos en América Latina y en las élites más ilustradas dificultades de consenso republicano cuando no ganan. Ese es un problema porque más allá de, puede entrar en todos los detalles, primero en el 89 colapsó el sistema de partidos que había sido la única democracia que no había caído en todas las dictaduras de los 70, había sido la venezolana, que incluso recibió exiliados, protegió gente en su embajada, ¿no? Se mantuvo un sistema partidista y con libertades. Pero eso colapsó por la corrupción, por los problemas del petróleo, con Carlos Andrés Pérez de presidente, una represión brutal, 4.000 muertos en el Caracazo. Bueno, de la ceniza del Caracazo surgió el chavismo, que el chavismo con un liderazgo carismático, caudillita. Con un pequeño golpe. Bueno, pero no gana con el golpe. Siempre contás las perdidas. No, porque Chávez intenta el golpe, va preso. Con un traumatismo. Intenta, da el golpe. Pero fracasa. Un traumatismo. Los que dan golpes son los golpistas y son yo me refería, yo me refería al chavismo como fenómeno social, Conrado. Es decir, porque además Chávez se hace famoso ahí, pero va preso, y después Caldera, que gana las elecciones, lo indulta dentro del sistema todavía que estaba haciendo los últimos estertores. Pero el chavismo, con esa fuerza y todo lo que tiene social, de abajo, carismática y sus reformas, construye alternativas alfabetizadoras, pilas de reformas que hubo en un boom petrolero, pero no logra después tampoco mantener una estabilidad sin el líder. Gabriel, tú tienes... Se quejan los que no están siendo parte de eso. Está bien. Tú tienes esa sensación de que muchas veces el establishment, aquel conocido, o como lo conocemos todos, siente fastidio cuando grupos populares acceden al poder, ese poder que para ellos les es tan caro. Ahora, de pronto me pueden corregir mis compañeros del panel. ¿Cuál fue exactamente la frase que utilizó en su momento el vicepresidente Raúl Sendic para decir que si se era de izquierda no se era corrupto? Yo creo que los antecedentes, la historia más reciente, los hechos cotidianos han demostrado que acá no hay tampoco esa mirada hemipléjica de decir los corruptos están de un lado exclusivamente y no del otro. Conrado, sobre ¿fue eso lo que dijo más o menos Sendic? Realmente no soy un exégeta de las contribuciones a la ciencia política de Raúl Sendic. Sé un kilo de los desastres que hizo en ANCAP y vivo estudiándolos, pero de eso no. Sí recuerdo la ocasión en la cual dijo ese discurso tan pintoresco. La realidad es que efectivamente la corrupción es una enfermedad que está, en el caso de América Latina, metastizada en algunas economías y en algunos sistemas totalmente metastizado. El Brasil es un caso típico, porque felizmente en el Uruguay, y con orgullo decimos, que no tenemos esa enfermedad con ese grado de avance de lo tumoral. Yo sospecho que estamos, y por eso me dedico bastantes horas a buscar
la tomografía para encontrarlo porque estoy convencido que la hay, pero no es metástasis. Tampoco haciendo referencia a las escalas, muchas veces. No, las escalas son las escalas del país, un país que tiene 50.000 millones. Un comentario solo, disculpame Sí. ya que estoy, No, porque ustedes están todos... El tema pasa, entre otras cosas, yo el otro día estuve en Chile precisamente invitado para hablar de este tema. Chile que también ha tenido como... Por eso, es el financiamiento de los partidos políticos. Ese es el tema. Cuando uno no tiene transparencia en ese tema y está en compromiso de cualquier naturaleza, uno está atado. Y acá en el Uruguay, si no legislamos en forma adecuada, vamos a terminar igual. Tomando cosas tuyas, Sergio, también de Gabriel, le quiero preguntar a Óscar Andrade, y además quiero que participen Roberto y Ale Labraga. Hay aspectos vinculados al financiamiento de los partidos, hay un fastidio que describía Quirichi respecto al establishment afectado cuando las fuerzas populares acceden al poder. Ahora, ¿y por qué las alianzas políticas? Aquella cuestión de sumemos con quien sea para ganar, que también aconteció en Brasil. Error. O sea, la alianza con Temer es un enorme error político. Ahora, tener un error político en una alianza no te transforma en corrupto. Entonces, Pero te da tener un error político en una alianza no te transforma en No hay político. aquello, dime con quién anda y te diré quién eres. No, claro, acá estuvo toda la oposición con Aécio y Aécio hasta ahora preso, ¿no? Y con Cuña, ¿no? O sea, no es lo mismo. Entonces, equivocarte en una alianza, no puedes decirle, bueno, pero pusiste a tal en la lista. Bueno, es una cosa. Una cosa diferente es la corrupción. Y hasta que no te demuestran que sos corrupto, sos inocente. Y ni a Dilma ni a Lula se le demostró ni un caso de corrupción. Segundo elemento que está poco en el análisis, increíblemente se reflexiona poco, las medidas del gobierno de Temer. Congela el gasto público social por 20 años, cierra todas las farmacias. Cierra todas las farmacias. Son fantásticas. Sí, las aplaude Conrado, las aplaude la Federación. Es lo que podría salvar al Las Brasil. aplaude la Federación de Industriales. Son grandes aciertos. Las aplaude la Federación de Cámara, pero déjame terminar. Segundo, cierra todas las farmacias que distribuían medicamentos para los sectores más populares, una lista de 125 medicamentos, generando un daño a la salud de Brasil brutal, observado esta medida por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de Salud, por lo clasista y por el desastre. Aplaudirá con el como corresponde. Y la tercera es una reforma laboral y de la seguridad social, recortando derechos laborales que van desde los derechos de la mujer a amamantar, los contratos a los tercerizados, limitando libertades sindicales, generando condiciones para... generando una condición brutal que es el contrato del trabajador de A1 va a valer por encima de la ley. Entonces, si un trabajador negocia una condición que está peor que la ley, o sea, haciendo una cuestión... ¿Quién propone esta reforma? Leitao. ¿Qué es Leitao? Facendeiro, gran estanciero. Esa también es la discusión. ¿Para qué está Temer? Para estas medidas fantásticas que Conrado aplaude. Ahora, como aquello de la rueda, ¿no? En un momento estás arriba, en otro abajo. Hoy quien tiene mayores posibilidades, si las elecciones fueran mañana, creo que gana Lula, ¿no? Gana Lula. Conrado. No sé si gana Lula. No. Primera cosa. No, pero, Primera cosa. No le gusta. Quiero precisar, porque hay veces que salgo al cruce de nuestros invitados y lo pueden tomar a mal. Yo soy un poco impulsivo. En las dos últimas elecciones parlamentarias, el Partido de los Trabajadores tuvo en una 83 diputados en 513 y en la otra 88 diputados en 513. Es decir, el 16 o el 17%. Yo dije que nunca habían llegado al 20%. Primera cosa. Segunda cosa. Cuando saltó en el Brasil o más grande caso de corrupción da historia da República, los procesados fueron José Dirceu, jefe del partido, José Genuíno, presidente do PT, Daelúbio Soares, tesorero do PT, Marcelo Sereno, dirigente nacional del PT, y siguen firmas. Entonces, cuando uno escucha estas versiones angelicales propias de Disney World, que nos cuenta Óscar, que es increíble lo que ha pasado, pero cómo la banda de desaforados corruptos más grande está en actuación desde el año 2006, estaban en esto, comprando los votos de los diputados. Y además, Pepe Mujica lo deschavó porque le dijo que le había dicho Lula
que a única maneira de fazer política no Brasil era pagar. Roberto. Pepe Mujica ahora es mentor de CONI, increíble. Más del 70% de los que están por caso de corrupción son de la oposición al PT. Y eso es ilevantable, ¿no? De la oposición del PT. Bueno, Roberto. Es fantástico. El oído de la derecha y de la izquierda oyen cosas tan distintas, y parece que vivimos en dos mundos totalmente distintos, porque parece que, por ejemplo, en Brasil, Temer se tiene que hacer un costado, llamar a elecciones inmediatas, y en Venezuela no tendría que pasar eso. Sí, las muertes, sí... Tiene que haber elecciones. Tienen que haber elecciones. Claro. Va a haber elecciones. Y ojalá no haya guerra civil que están impulsando grupos terroristas adentro. Capaz que un poco antes tendría que haber. Y no tendrían que incendiar un hospital, ¿no? Tendríamos que denunciar que incendiar un hospital está mal de niño. Les voy a contar que tengo... Mi padrino vive hace más de 30 años en Río de Janeiro, trabaja de taxista, y bueno, y habla todo el día con gente. Y nadie cree en ningún político, de ningún sector, realmente, y creen que hay corrupción, corruptela en todos lados. ¿Y saben quién es el diputado que asiste más al Parlamento? Tiririca. Tiririca, un payaso. Aquel que dijo, vote Tiririca, peor de que está, no fica. Y quedó peor, justamente. Vamos a verlo justamente a Tiririca, al payaso, de Brasil. 22, 22, Tiririca é federal. Oi, gente, estou aqui para pedir o seu voto, pois que eu quero ser deputado federal, para ajudar os mais necessitados, inclusive a minha família. Portanto, meu número é 2222. Se vocês não votarem, eu vou morrer. Y lo votaron, Sí, uno de los más votados el más por votado. San Pablo, exactamente. Sí, pero tú quieres reflejar con este informe el descrédito en el que ha Claro, ingresado exactamente. el votante. Yo creo que también la gente dio un voto castigo. Supongo, yo no soy analista político, quizás me pueden corregir por acá, pero evidentemente pudo entenderse así. El 21% en un país que es obligatorio el voto, 1 de cada 5 no fue a votar. Bueno, eso es lo que mencionaba. Y vamos a decir, por ejemplo, en Chile, el 58%, en un país que no es obligatorio el voto, el 58% de los ciudadanos no vota. Brasil está entre los 10 países del mundo con más abstención de voto en un país donde, reiteramos, es obligatorio. Bien, ya está Susana Mangana en estudios. También tendremos a Rodolfo Saldain, que estará zanjando, acaso, ojalá, el diferendo con Oscar Andrade, más adelante en Todas las Voces. Ya está Saldain y además Susana Mangana. Daniel, y estoy redondeando para este esta tema. cuestión de lo republicano. Claro. Yo lo que quisiera subrayar desde una perspectiva histórica, más allá, esto es muy simpático de verlo, pero, porque es la polémica que también es, no, hay que vivirla, pero hay una cuestión con la construcción republicana, en donde hay muchas responsabilidades, no son las mismas las responsabilidades de los analfabetos, de los que vienen de la pobreza, que la de los medios, por una cuestión hasta de oportunidades, ¿no? Y en América Latina nos cuesta construir democracia y lealtad republicana. Y en Brasil lo que ha saltado, más allá de... porque lo de la corrupción es un fenómeno muy fuerte. Pero hay experiencias históricas también para mirar, como pasó en Italia en un tiempo, y no hay que olvidarse de Mani Puliti, donde la judicialización, el caso de este juez Moro, es muy... Yo creo que hay que mirarlo con cuidado, porque hace pruebas y se presenta los recibos y no tiene la firma, ¿no? Y termina casi que pidiéndole, no lo hace por un tema político, disculpas a Lula de que lo convocó, y nosotros pues en la vorágine mediática, quizás porque todo es lo mismo, y no todo es lo mismo. Y yo creo que ahí hay que hilar fino, porque también es cierto que desde sectores izquierda y radicales incluso decían que el PT era todo lo mismo, que las reformas no servían para nada, que las alianzas... Y es una situación compleja, porque como hay Tiririca, en los 60 hubo un hipopótamo de Cacareco, que fue el más votado en San Pablo. Pero eso no quiere decir que el sistema brasileño sea todo así, ese ¿no? dato. Pero Sergio, cerramos. Sí, no, el tema es que es republicano, y acá no tiene nada que ver con ideología. O somos partidarios de la separación de poderes, o somos partidarios de disimular en función de cuáles son las posiciones que tenemos. Yo comprendo que el tema de la judicialización puede ser complicado, pero cuando yo veo en Venezuela que quien asume la función legislativa es el Poder Judicial, entonces digo, bueno, señores, ¿quién es republicano acá? ¿Dónde está la visión de la libertad y de la separación de poderes? Entonces, ahí dejamos de ser de izquierdas o de derechas, es si queremos ser, de alguna manera, que los ciudadanos sean los que ejerzan el poder, que son los únicos que no tienen sindicato además. Entonces yo digo, vamos a buscar eso, y entonces dijimos, señores, ustedes no hay cláusula democrática, aunque tengan las obligaciones de los estados y todo lo demás, hay que
castigar a todo aquel que compromete la libertad. Y la libertad son los derechos humanos. Los derechos humanos son de todos. No es decir, aquel es un izquierdo humano, aquel es un derecho humano. Y ese es el gran tema que tenemos todos nosotros. Pero decir, por ejemplo, que lo político está por encima de lo jurídico, es decir, que hay hechos que están por encima de lo que significa la Constitución y la ley, que parece una cosa en el aire, pero es la única que nos asegura y nos garantiza la libertad. Sergio, tú avalas lo que está haciendo tu ex colega actualmente, Luis Almagro, por ejemplo, cada vez que se pronuncia... El ex correligionario de los señores, no, colega mía no. No, pero no. Historia. Cualquiera de tu partido. Por eso no, pero... De tu partido y canciller. Es un converso reiterado, pero de todas maneras sabemos que salió por unanimidad, porque lo postuló el presidente Mujica. Lo que pasa es que lo que está haciendo, a mí, no es de las cosas que más me parecen adecuadas, en el sentido de que la OEA tiene su funcionamiento y sus temas. Pero también es cierto que el señor Almagro fue al Brasil a respaldar a la señora Dilma en pleno impeachment. Y ahí yo le dije, no. Bien. Ni se interviene en un lado ni se interviene en el otro. Usted se mantiene como secretario general, pero el secretario general es el funcionario de lujo de la OEA, como me decía Gaviria alguna vez. Yo dejé ser presidente para ser el funcionario de lujo de 34 cancilleres, pero lo importante acá es que la hemiplegia no puede jugar, es para todos igual. Fue un privilegio contar con la mirada de Gabriel Quirici y de Sergio Abreu. Muchísimas gracias, no nos queda más tiempo. Seguiremos con este asunto más adelante. Les decía que está Susana Mangana. ¿Acaso una de las miradas más calificadas, más lúcidas que tiene Uruguay? Es una docente española, pero viviendo aquí en nuestro país hace ya unos cuantos años y nos aportará, acaso, algunos puntos para comprender esta compleja realidad internacional. Vayamos simplemente a este primer informe, director, por favor. Bueno, es terrible esto, cuando además te revuelve el estómago, uno una vez más va al tema de las cifras, de los niños que han muerto en esta ocasión. Decía Sergio Abreu sobre el otro tema, esa mirada hemipléjica, es verdad, a veces miramos, como también lo señalaba Óscar en su momento, ¿no? Calificamos a los muertos A, B, C, D y podemos seguir en el abecedario. Y eso habla también de nosotros como humanidad, como sociedad. Está con nosotros Susana Mangana. Susana, ¿qué tal? Muchas gracias por tu presencia. No, por favor, muy buenas noches. Que nos jerarquiza, además hiciste un esfuerzo enorme para venir. Estabas en clase ahora. No un esfuerzo, pero realmente teníamos que correr por las horas. Corriendo. Sí, corriendo. Corriendo. No literalmente, pero el coche venía bastante rápido. El coche venía rápido, sí. Bueno, eso te agarra el intendente, tenemos que ajustar. te quedás sin... Sí, tenés razón. ¿Qué dicen tus estudiantes, Susana? Llegas al aula hoy, a la clase, ¿cuántos tienes? Curiosamente, hoy empecé un curso en Facultad de Psicología, dos cursos en Facultad de Psicología de la Católica. Ahora de noche eran un poquito más maduros, más mayorcitos, pero en la mañana eran como 45. Y llegué a la clase y dije, buenos días, me llamo tal y cual, conté así en silencio 22 y dije, se van todos de clase. Me miraron y, ¿yo? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Se van de clase ahora mismo. Y no se animaban a levantarse, los puse contra un rincón y dije, bueno, 22 compañeros no están y no van a estar, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Eso es lo que ha pasado en Manchester, porque de los 45 creo que eran solo 2 los que habían podido escuchar la noticia o se habían un poquito empapado de lo que había pasado. Así que, primero, como sorpresa, no entienden qué ocurre, no entienden, y es parte de mi tarea, ¿no? El dar claves para poder, no digo aceptar, pero sí comprender qué está pasando allá afuera, ¿no? En el mundo. ¿Y qué está pasando? Uy, qué gran pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando? Y pareciera que se vuelve a repetir la fórmula, ¿no? Es decir, se habla de una sola persona, luego veremos que vuelven a hablar del famoso lobo solitario, el Estado Islámico, que yo prefiero llamarlo Daesh, por el acrónimo en árabe, porque no son un Estado, tampoco son islámicos como tal, no tienen una práctica de acuerdo al Corán y a las sagradas escrituras del Islam, pero bueno, así los conocemos en los medios y para simplificarlo seguimos llamando Estado Islámico. Se adjudicaron el atentado porque ya les viene bien cualquier tipo de acto
vil, ¿verdad?, de cualquier tipo de atentado. Porque Pero no lo que quiere buscan... decir que estén detrás entonces, Y bueno, los reclutan o definitivamente cuando alguien impulsado por esa, no sé si llamarla ideología, sí. comete una atrocidad de estas características, el Daesh automáticamente la toma para sí. Bueno, en el caso de Manchester yo creo que hay que esperar un poquito más. Sí pude mirar en el trayecto aquí a ver si había algún dato nuevo de las pesquisas en Gran Bretaña y no tenemos mucho más que el nombre del suicida, del atacante, 22 años. Otra vez surge la palabra refugiados, hijo de una pareja refugiada en Inglaterra, como ya una mancha en su expediente, lo cual yo creo que es bastante negativo ponerlo en esos términos, ¿no? Me parece que ¿Por qué somos... es negativo, por ejemplo? Y porque me parece que los padres no tienen la culpa de lo que haga el hijo, ¿verdad? Y si llegaron al Reino Unido y solicitaron refugio en su momento, fueron exiliados políticos del régimen de Gaddafi, habrá que ver, pero no necesariamente eso tiene un vínculo directo con la radicalización del hijo, o vaya usted a saber con qué historia personal, con qué deriva psicológica ha sufrido esta persona. Digo, en el caso de Manchester nos faltan elementos para poder decir si realmente entró en contacto con personas de jerarquía dentro de lo que es la estructura del Estado Islámico. Sí, un Estado Islámico que además ha debido replegarse. Claro, ha tenido que replegarse, energía, ha perdido territorios. Bueno, fuera también, ¿no?, con la coalición de países que lo combate. Pero me refiero a que ha habido otros atentados donde lógicamente ejercen ese gancho y en Occidente mucho más. Y eso sí nos podemos preguntar. Susana, por qué. me gustaría que el panel participara realizándote algunas preguntas, pero quiero tomar algunas cuestiones vinculadas a lo que decía Óscar Andrade. Esa calificación a veces de los muertos de acuerdo a la mirada de Occidente o a la mirada, por ejemplo, de estos lobos solitarios, si me permites sintetizarlo en esos términos. Y decía Conrado algo interesante también. El avance de estas prácticas ha vuelto al mundo un lugar inseguro. Nadie puede sentirse seguro en ningún lugar hoy. Y se comprometen libertades. Un liberal como Connie decía, se condicionan libertades a las que nosotros les teníamos tanto cariño. ¿Pasa algo así también? Sí, a ver, yo no creo que... A priori pareciera que el mundo es mucho más inseguro hoy, pero si después uno va a las estadísticas puras y duras, seguramente veamos que en tal época, en tal década, moría mucha más gente por una enfermedad. El propio Conrado ha dicho eso. ¿Verdad? Eso con las estadísticas, con los números fríos, es bastante claro y evidente. Lo que ocurre es que evidentemente estamos también necesitando otro tipo de estrategia para combatir el radicalismo y sobre todo aquí por casa, en Occidente, y ahí incluyo el Uruguay, en esa cultura que llamamos la sociedad occidental de base judeocristiana, de creencia por lo menos. Entonces yo creo que es importante que nuestra apuesta no sea solo el militarismo, no sea el militarizar las calles, no sea solo vivir con miedo, no sea negar la entrada a las personas. Eventualmente, para empezar, yo hablaría de algo que creo en lo que trabajo y creo que es importante insistir en ello, en la educación. Necesitamos otra vez recuperar educación a nivel escolar, desde la primaria, en valores de tolerancia inclusiva, del respeto al otro. Vivimos en un mundo globalizado, eso ya nadie lo discute. Una persona española dando clase en Uruguay a personas que también pueden ser, los tengo, judíos en clase, hablando del Islam. Entonces, el mundo está globalizado y como esto es así, tendremos que responder a la altura de las circunstancias. No es apostando solo a la parte beligerante, hay que combatir al Estado Islámico ahora, sí hay que evitar que siga propagando esa ideología o captando personas, pero también hay que apostar a insertar mejor a los migrantes, a integrarnos todos mejor, a vivir con tolerancia, con respeto al otro, no porque la ley me obliga, sino porque también tengo algo que comunicarle y tengo algo con lo que enriquecerme de su parte. Y en ese marco de empezar a abrevar en lo más básico que es la educación, ¿instalas también aquella cuestión que muchas veces se establece como, bueno, Occidente está pagando lo que hizo? No, yo no me quedo en ese discurso porque me parece que eso no resuelve la situación hoy, porque me parece que de alguna manera también estamos consumiendo el discurso de los radicales. Nosotros estamos reaccionando a lo que ustedes nos hicieron hace muchos años. Ya, pero eso tampoco resuelve la papeleta dentro de estos países. Hubo un proceso llamado eufemísticamente primavera árabe. Ya sabemos que en Siria no han caído flores precisamente y no siguen cayendo cosas lindas, ¿verdad? Pero yo creo que ese proceso de revueltas iniciado en Túnez en el 2011 también demuestra que la calle, la sociedad civil árabe quiere cambios dentro de sus países y que no quieren... Y Túnez es el único país que sigue... ¿no?
Increíble, pero no tanto, quizás porque tiene otra sociedad con otros andamios, otros andariveles para transitar por ellos, ¿no? Pero, a ver, aquí no hay historias de buenos y malos, aquí hay errores a subsanar por parte de Occidente, claro que sí, sobre todo de las grandes potencias en su política exterior, pero también los propios países musulmanes que deben hacer una lectura de cómo siguen educando a sus jóvenes, ¿no? Ale. En este gran torbellino, en este mundo globalizado donde tenemos tanta información, Susana, y donde también estamos tan distantes geográficamente, culturalmente y hasta religiosamente, ¿no? Por ejemplo, de muchos de los países árabes. ¿Estás segura que estamos distanciados religiosamente? Entre comillas. Ahora te iba a dar el pie para que hablaras de esto. Justamente te quería tirar, como dicen, darte el centro para que hagas el gol, ¿no? Porque definitivamente muchas veces se habla de esa distancia, es lo primero que se marca, ¿no? En definitiva somos todos seres humanos viviendo en un mismo planeta, las diferencias no deberían existir, pero muchas veces en este mundo occidental, por ejemplo, con lo que sucedió ahora con el atentado en Manchester, se hace mucho foco, pero por allí, no sé, en un hospital en Siria se ataca un hospital y las noticias no ocupan tantos minutos en las noticias, ¿verdad? Y uno a veces se queda pensando, ¿dónde están los hilos que mueven todo esto, ¿no? Porque recién hablabas del mundo occidental, hablamos de búsqueda de más territorio, búsqueda de riquezas también, minerales, hay búsqueda, por ejemplo, de agua también en lugares donde se necesita, ¿no? Vos has estado en el África también trabajando. ¿Cómo se mueven los hilos del planeta y cómo uno puede, desde acá, desde Uruguay, tratar de entender algo que es, además, milenario en muchos casos? Y también las ansias de poder. Pero esa frase que tú decías, que está muy instalada en nuestra mentalidad, de que son otras culturas, se mueven por otros elementos, otros disparadores, y no es así. Las tres religiones abrahámicas, como se las conoce, el judaísmo, el cristianismo y, por último, el islam, son religiones que comparten muchas más similitudes que diferencias. Otra cosa bien diferente es que en el siglo XXI nosotros nos hemos desafectado, nos hemos alejado de la práctica religiosa en casi todo el mundo occidental. Pero si nos vamos a 50 años atrás, las abuelas y las bisabuelas de Uruguay se entenderían mucho mejor con una madre siria, una madre iraquí hoy, porque una mujer uruguaya hoy en Montevideo no vive igual que una mujer del interior hoy, y tampoco vivían las abuelas, por ejemplo, donde la España que yo me crié no tiene nada que ver con la que se crió mi madre en época franquista, ¿verdad? Las libertades para la mujer no son las mismas. Claro. Entonces eso hay que entenderlo, que una cosa es cómo vivimos la sociedad hoy y cómo se vive desde la fe, y ahí es donde vemos que hay muchos más puntos de unión y no se trabajan lo suficiente. Pero ¿cómo decodifica Ale Labraga, por ejemplo, el hecho de que haya mujeres como ella que están sometidas a la ablación, a la lapidación, a la tortura hasta la muerte, por Daniel, ejemplo? no son todas. ¿Y cómo podemos decodificar pero para sí el mundo? existen. Claro, pero ¿cómo le podemos explicar al mundo musulmán que en este mundo donde nosotras podemos supuestamente ser mujeres liberadas y emancipadas, tenemos esas tasas de violencia doméstica en Uruguay y en España? ¿A quién le echamos la culpa? ¿Al cristianismo? ¿Al protestantismo quizás? No, al judaísmo. Vamos a hacerlo con el judaísmo. No, hay esos casos y la prensa se hace eco de ellos, pero son la minoría por suerte, y no vengo a defender. A ver, yo no me pongo el traje de abogado de nadie a estas alturas. Yo vengo a decir lo que fehacientemente por mi trabajo y mi investigación empírica puedo observar. Acabo de volver de un viaje a Emiratos Árabes Unidos y al Líbano, donde eran la 1 y las 2 de la mañana, había mujeres en la calle fumando la shisha, tomando algo, no sé si un café, un té, una Coca-Cola, una cerveza, y eran locatarias. Yo no veía niños por allí llorando y llamando mamá, mamá. Claro. O sea, hay de todo. También pero están tus las otras. explicaciones en su momento son, en ese caso, muy lúcidas. Has participado además de ese mundo, lo has vivenciado y tienes credenciales como para eso. Pero también, y lo formulo como pregunta, como sociedad nos debemos preguntar si la raíz está en la educación. Cuando esas niñas nacen en el ADN, ya tienen esos comportamientos condicionados. ¿Cómo se cambia el ADN de esas niñas, por ejemplo? Porque esa práctica, por ejemplo, concretamente la de la ablación del clítoris, que no es solo la ablación, hay distintos niveles, la infibulación copta sería otra. A ver, esa práctica no es islámica, eso viene de países africanos donde hay una cultura tribal, con religiones animistas. Entonces, eso otra vez se combate con educación social, sobre todo con trabajadores sociales. Conrado. Aprovechando la sabiduría y la experiencia de Susana. No, el estudio nada más, observación. Bueno, el estudio acumulado produce sabiduría, qué duda cabe. Uno leyendo y buscando materiales, inclusive en la red de redes y en libros, se encuentra con que hace 60 años
en muchos lugares del Medio Oriente y del Oriente más alejado, de tipo musulmán, como era el caso de la sociedad persa y algunas otras del entorno, la vida de las mujeres era mucho más occidental. Es más, en Afganistán he visto una fotografía, era mucho más occidentalizada que lo que es hoy en día. Entonces, ¿qué fue digamos, ahí hubo un proceso político que desplazó a grupos de autoridades, pero junto con ese poder estaba en manos de gente que defendía, digamos, prácticas como fue la secularización de la Turquía después de Ataturk, o la secularización durante el periodo del Shah de Persia, o de los grupos dominantes en el antiguo Afganistán. Te entiendo bien la pregunta. No es fácil la respuesta, porque si la pregunta era larga, la respuesta me llevaría mucho más. Para empezar, porque son 54 o 55 países de mayoría musulmana. Y hoy el 62% de los musulmanes reside en Asia. Eso es un dato que muchas veces perdemos de vista. No están en Arabia, no están en Siria, no están en Irak, no están en Egipto, ni en el Magreb, en el norte de África. Están en Indonesia, están en India, un país que tiene 1.200 millones y más de 254 millones de musulmanes, ¿sí? Pero hubo distintos procesos políticos. Cuando los países llamados países árabes, que refiere a la etnia y no a la religiosidad, pero la inmensa mayoría están habitados, o todos están habitados por una inmensa mayoría que practica el Islam, podríamos decir. Parece un galimatías y no quiero que lo sea. Hay árabes cristianos, hay árabes judíos y hay árabes musulmanes, que son inmensa mayoría en 22 países, o 21 más 1 si queremos. Ese 1 sería Palestina. Sus hermanos árabes lo reconocen como soberano independiente, todavía no lo es, ¿de acuerdo? Pero hubo distintos procesos políticos. Turquía es un caso, Egipto es otro. Cuando los militares que llegan al poder, porque Kemal Atatürk también era un militar, quieren deshacerse de aquellos símbolos, de aquello que les parecía que era un lastre para la modernización de sus países, también prometen educación para las mujeres y además les otorgan un espacio en la vida laboral que antes no tenían, porque necesitan incorporar mano de obra propia, por ejemplo. Pero también esto sufre a su vez procesos. Con el devenir del tiempo, esas políticas practicadas en Egipto o en Libia o, por ejemplo, en Siria, no dieron sus frutos, no dieron sus resultados, y ahí es donde empieza el boom de los grupos islamistas, ¿verdad? Distintos grupos, todos con un credo en común, que es el credo islamista, que buscan en la vuelta al Islam y a las prácticas del Islam como la última solución para poder encontrar una forma de vida más digna para sus ciudadanos. Entonces, son distintos procesos que se han ido superponiendo en esos países, pero qué duda cabe que desde nuestra mirada occidental ha habido y hay un proceso de involución en esos países, y ahí la mujer ha perdido ciertos grados de emancipación que solo se daban en las capitales. Nunca Irán rural o el Egipto rural tenía el mismo nivel de la capital, ¿verdad?, para las mujeres. El Islam, cuando quiere mata y lo hace en base al Corán, es una de las opiniones más difundidas muchas veces, sí. Y eso merecería otro programa, digamos, ¿no, Roberto? Daniel, sí, tengo muchas cosas rapidito. Aquello de la mirada tuerta, en los últimos 3 años en atentados en Europa fueron casi una veintena, 323 personas murieron. Fíjate vos, en un poco más de años hay que multiplicarlo por 1000 en Siria. 320.000 personas murieron justamente en atentados y esta guerra siria. Aquel que está mirando en la casa se debe preguntar también, ¿y Uruguay qué tan cerca está de lo que pasa en otros sitios? Aquello que pasó en Paysandú con el comerciante judío, una persona declarada inimputable que está en este momento internada en hospital psiquiátrico en el Villar de Bo, un docente de 35 años convertido al Islam y aquello de mirar videos. Y justamente hoy esas personas que pueden estar acá con una mente débil pueden estar mirando videos a través de YouTube u otras redes, informándose o jugando al GTA. Porque aquello de que hoy está de moda, que agarro un camión o un auto, acelero y mato personas, están los videojuegos que a veces pueden estar jugando nuestros hijos. Y sobre eso le quería preguntar a la docente. A ver. Y es muy buena, no sé si una reflexión más que una pregunta. Yo creo que eso tiene que ver también con las falencias y las carencias de nuestra sociedad.
tenemos que asumir que nuestra sociedad occidental no es modelo realmente de éxito, o por lo menos ese éxito no le ha tocado con su varita mágica a todos nuestros ciudadanos por igual. Por eso también hay personas que han votado a un presidente como Trump o que votaban a alguien como Marine Le Pen, no lo consiguió, pero su buen susto que pasaron los ciudadanos de Francia y otros que estábamos fuera, que no queríamos esa opción para Francia, ¿verdad? Entonces eso también nos tendría que hacer reflexionar sobre por qué un modelo como el del Estado Islámico, Daesh o de estos grupos tan violentos, tan ultrarradicales, puede ser un proyecto de vida para personas que ya tienen ciudadanía, nacionalidad belga, española. ¿Hay que temer en Uruguay? O Uruguay. Yo creo que no. Aquí, ¿sabes cuántos son los musulmanes en Uruguay? Son un cumpleaños, son 300, no más. Pero más allá de los musulmanes, porque capaz que los Es musulmanes... una comunidad muy chica, Exacto. pero correcto, pero si nosotros vamos a focalizarnos en el peligro que puede venir de la práctica de esta religiosidad, yo creo que ahí no está el problema. El problema está en la radicalización que se puede adquirir a través de las redes sociales. Por eso bombardear cuevas en Afganistán no va a significar que tengamos menos presencia de estos grupos en las redes. Hoy hay que combatir el radicalismo en Internet, que es donde se meten los jóvenes y pasan horas, no de ocio, sino de radicalización. Oscar. Túnel en Afganistán que hizo el propio Estados Unidos en la etapa anterior. O sea, ahí hay una lógica. Yo le tengo miedo al racismo, mucho más que al miedo, ¿no? A cómo genera la lógica del miedo reacciones tales como la culpa de la crisis la tiene el inmigrante. La culpa de la crisis... ¿Y cómo combates eso? Expulsemos al sudamericano. Y yo creo que tiene que ver, mucho que ver. O sea, claramente hay un plano que es la sensibilidad, ¿no? Ahora, también la sensibilidad tiene que ver con el sentido identitario. Si vos construís una identidad que tiene que ver con el consumo y la competencia y poco que ver con la solidaridad y el otro, y eso no es un problema solamente del sistema educativo, ¿no? Es un problema que está instalado fuertemente en la sociedad. Ahora, catalogamos como terrorismo que va un país a otro y le dice tenés arma de destrucción masiva y lo invade a bombardazos aunque no tenga. O sea, la lógica que hay que ver también, ¿no? ¿A quién le sirve el conflicto? ¿A quién le sirve el miedo? A ver, yo no tengo cómo demostrar que los intereses económicos vinculados al conflicto en Colombia son los principales protagonistas que se haya duplicado los asesinatos en Colombia este año cuando está discutiéndose el diálogo de paz. Pero claramente, ¿no? La historia nos demuestra que son esos grandes intereses los que promueven determinadas lógicas que son funcionales a determinadas formas de dominio, ¿no? Entonces, a ver, en el caso del Estado Islámico lo reconoció Hillary Clinton. Elegimos mal nuestros amigos en Medio Oriente, ¿no? En el caso de los nazis de Ucrania, igual, o sea, a veces pensamos que son cosas que nacen solas, ¿no? Y no miramos, en términos geopolíticos, los intereses que hay atrás, que no automáticamente, pero sí tienen mucho que ver con promover lo peor de algunas de esas manifestaciones, ¿no? Y yo diría que casi automáticamente. Son lo que llaman en clave norteamericana errores de cálculo, como si fuera un GPS. Pero no lo pongas en pasado. Un presidente que hizo una campaña electoral basada en vilipendiar no solo a mexicanos, sino también a los musulmanes, que les prohibió la entrada a ciudadanos de 7 países, primer destino, y esto todos en la mesa saben de lo que hablo, cuando un presidente tan poderoso como es el presidente Donald Trump de Estados Unidos visita al exterior, queremos saber a qué país va a ir a visitar. No fue Colombia, no fue Venezuela, no fue Corea, fue Arabia Saudí y después Israel, sus socios y aliados en la región de Oriente Medio. ¿Por qué? Porque les vende armas también. Vende armas a los dos, pero además en detrimento hoy de una relación con Irán, que yo creo que eso no está suficientemente explicado aquí en Uruguay, ¿no? Bien, te siguen con mucho interés, Susana, como comprenderás. Muchas gracias. Hay mucha gente que se sumó a esta parte del programa para escucharte con atención. Es la primera vez que vienes, pero te tendremos con frecuencia por acá. Eso espero, muchas gracias. Porque además tiene que ser esto un goteo de información. Sí. Es la única forma de intentar entender con aportes tan valiosos como los de Susana Mangana. Muchas gracias, profesora. Gracias a ti, Daniel. Nos vamos ahora, creo que tiene algo Ale Labraga, al último tramo del programa. Está Rodolfo Saldain para solucionar ese diferendo con Oscar Andrade, pero ahora en unos minutos. A ver, Ale. Ya que estábamos hablando de globalización, de la buena globalización, ¿no? En otros términos, que es la de la comida, por ejemplo, qué ganas de comer sushi, ¿eh? Estábamos hablando acá antes de empezar el programa porque les contaba de esta novedad que voy a compartir con ustedes acerca de cómo nos gusta el sushi y que si pudiera comer sushi todos los días, seguro lo haría porque probé ya el sushi de Naru Sushi Bar, ¿eh? Los conocí acá en el evento de lanzamiento de la programación del canal, estuvo impresionante, así que les aconsejo a todos que vayan a conocer el resto, que está buenísimo, ahí en Roque Graceras y Vázquez Ledesma. Y les cuento que mañana, atención, mañana miércoles van a presentar la nueva carta con un menú de 5 pasos maridados, cada uno con un vino diferente. Una propuesta realmente excelente para no perdérsela. Así que ya pueden hacer la reserva a través del 2716-7836.
o a través del 097-436-456 y no se pierdan las delicias que preparan. Por ejemplo, ahora después de que termine el programa, llaman por teléfono, les digo de nuevo los números, 2716-7836 o 097-436-456. El delivery de Naru Suyebar les lleva las delicias a su casa. Bien, Rodolfo Saldain, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Tanto tiempo. Un gusto, Daniel, estar bueno, acá. Muchas gracias. Estaba mirando, es de los seguidores del programa, hay que decirlo, ¿eh? Y cuando escuchó a Oscar Andrade con algunas manifestaciones le llamó la atención a tal punto que nos envió una nota. Claro, está aquello de la réplica, la dúplica, y en fin. Pero hoy tratemos de zanjar el diferendo. Oscar, recordemos los antecedentes que te llevaron a hacer algunas afirmaciones y que luego le llevaron a nuestro estimado invitado de esta noche a enviarnos una nota. No, es que en realidad, a ver, hay una frase de Benetti que dice que la peor dificultad es esconder el alma de los hechos. Nosotros tuvimos un debate sobre el sistema de seguridad social, sobre el papel de la reforma de seguridad social, y yo marqué como contradicción el papel de reforma de la seguridad social, que Saldain, que es uno de los promotores, que estuvo además, fue parte del presidente del Banco de Previsión Social, después acompaña un recurso contra la aplicación de la reforma de la ley que él promueve, ¿no? Esto tuvo en su momento en el debate una polémica que le aclaró Connie en el debate, sí, pero fue presidente antes, pero después la ley durante 10 años se aplica con idéntico criterio, en el caso del artículo 27 y el tope de los 5.000 pesos, al que se aplica posteriormente cuando el Frente gana. Marcaba esa contradicción. Pero el centro del debate, y este tema de seguridad social va a seguir arriba de la mesa, es el otro, ¿no? O sea, acá se aplicó una reforma de seguridad social muy dura, que rebajó los derechos a los trabajadores, que le quitó la posibilidad de que se jubilara con un 65% bajado a un 50%, que le incrementó años para la jubilación y que además generó una lógica que viene siendo un formidable negocio para los fondos dame solo un calificativo. Magnífica. Rodolfo. Resolvió el drama que Gracias. tenía el Uruguay. Era un calificativo. Magnífica, me quedo con eso. Magnífica, Rodolfo. Bueno, a ver, yo leí el tuit ahora mientras tuyo, que anunciaste el programa, mientras esperaba, si íbamos a zanjar la diferencia. Yo no sé, tal vez sí, ¿verdad? Los que somos liberales nos gusta discutir, nos gusta argumentar, pero hay una línea de razonamiento que pensamos que no debe pasarse, y es el argumento hacia las personas, que yo creo que eso es el que pasó a Andrade. Y lo pasó mintiendo, probablemente porque tuvo mala información. El punto es este. Andrade sostuvo que yo había gestionado administrativa y judicialmente mi desafiliación personal en la SAFAP. Mentira. Soy afiliado como el primer día, nunca hice ningún trámite. Sí es cierto que yo entiendo que el BPS no aplica correctamente el inciso tercero del artículo 27 de la ley, un tema muy puntual. Para quienes estaban en actividad antes del año 96, que aportaron al BPS, para decirlo con valores actuales, por 80.000 pesos, el BPS les computa por 48.000, pero cobró por 80. En base al principio, digamos, de congruencia que está en la ley, al principio de propiedad que está en la Constitución, yo creo que esa es una interpretación errónea. Sin embargo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo la ha validado. Pero ese no es un caso mío, es un caso de personas a las cuales yo he tenido, digamos, el placer de patrocinar, como muchos casos, para hacer valer sus derechos. Entonces, pero a ver, yo creo que ese argumento hacia las personas, es decir, realmente, digamos, debilita el debate. Digamos, es como si yo ahora viniera a decir que Andrade tiene los muertos de Stalin en el placar. Eso sería debilitar el debate. Lo dice con... Bueno, no, los de Stalin no te los encargo, lo dice Connie, porque sos muy joven. Pero ese no sería un buen argumento. De Maduro, nos ordenamos, Oscar, por me favor. dejás de vuelta, a ver. Parece, yo creo que vio el programa ese que debatimos sobre la SAFAP. Claro que lo Supongo vi. que lo vi. Bueno, el debate era sobre la SAFAP. Y si las SAFAP son buenas o no son buenas. Yo en ese debate lo que le coloco a Conrado es, bueno, quien redactó la ley de la SAFAP, ¿no?, promueve una acción ante el BPS por los efectos negativos. El error que era para una pero gerenta... no por los efectos negativos que de la era para SAFAP, una gerenta de la ley que redactaste, del artículo 27... Pero nada que ver con la SAFAP. Del artículo 27 de la ley... BPS. ¿No? Y reglamentos posteriores que se hicieron cuando la oposición estaba en el gobierno. Y se aplicó de la misma forma.
El error está en que yo dije que Saldain estaba en el BPS en ese momento y estuvo antes. Pero y que era un caso personal. Pero después, bueno, son después varios errores. Después pierde, ¿no? Pierde, y está claro que el caso personal es difícil cuando perdés ante los... Pero de vuelta, la esencia ¿cuál es? No hay un caso personal, Andrade. De vuelta, la esencia pero ¿cuál es? usted escuchó que no hay un caso personal. La esencia ¿cuál es del tema? La esencia es que acá hay una reforma de la seguridad social que le recortó los derechos a los trabajadores. Usted, que es jubilado hoy, ¿no? Hoy se jubila con un 50%, cuando antes se jubilaba con un 65%. Gracias a esa reforma que redactó el señor y que le parece maravillosa. Usted que es jubilado hoy, tiene que jubilarse con 5 años más de trabajo, gracias a la reforma. Lo que estábamos analizando en ese debate, el corazón del debate, eran los impactos en la seguridad social de la reforma de la SAFAP. Y la SAFAP, que están en gracias a esa reforma, hoy se llevan 100 millones de dólares. Doctor Saldain, ya estamos cerrando. Pero el centro del debate es ese, claro, ¿no? El centro si no es ese. Claro, el centro es ese, pero tengo la percepción, y lo hago desde la más absoluta neutralidad, de que efectivamente Saldain habla de un asunto personal que tú vuelves a reiterar. Entonces, se desmerece el debate de fondo que lo podemos ver en otro momento, ¿no? Yo lo que digo que fue abogado de la gerenta que inició el recurso. Eso lo hace un tema personal después, para ti. No es personal. Yo lo que digo es, quien redactó la ley va contra un artículo de la ley que redactó después que cambió el gobierno, bien, no antes, ¿no? Rodolfo, y estamos cerrando. Sí, claro. Sí, pero yo lamentablemente no puedo dejar pasar alguno de los comentarios que ha hecho Andrade. Primero, yo fui redactor de la ley y realmente es un orgullo haber participado en dar una solución, la mejor que ha habido hasta el momento a uno de los problemas más graves que ha tenido el país. Y eso es así, y tan es así, si alguna prueba faltara, que luego de 21 años de vigencia de la ley, de los cuales la gran mayoría bajo gobierno del Frente Amplio, no se les ha caído una idea para cambiarlo. ¿Me dejás No, cállese, cállese. No hables así. Tampoco en esos términos. No hables así. Tampoco en esos términos, si querés hablemos después así, por acá no. No hables así. Pero no hables así. Esto sí es lo que... Veníamos en una línea muy interesante. A ver, permítame, Rodolfo, y también usted, Oscar. Pero no puede interrumpir todo el tiempo. Bueno, pero también usted no puede referirse en esos términos a Oscar. O sea, lo que yo quiero transmitir es que me parece que iba fermentando un debate interesante respecto a esas cuestiones. Lo que señala Andrade como grandes vicios y defectos de esta solución que ustedes entendieron, y esa afirmación de que no se les ha caído una idea. Allí es donde Andrade pide la palabra y sería interesante canalizarlo en términos moderados. Ustedes son personas respetables y respetuosísimas. Así que encaremos una vez más. Cerramos con usted, doctor, y voy contigo, Oscar. Sí. Después de 21 años de vigencia de la ley se mantiene exactamente tal como fue diseñada en su estructura. Tal como he dicho yo muchas veces, la existencia de las AFAPs como entidades que administran fondos de ahorro previsional, en verdad es anecdótica a la ley. Lo importante es un esquema mixto donde hay un régimen de solidaridad intergeneracional y un complemento ligado al ahorro individual. Que ese ahorro individual sea administrado por entidades de objeto exclusivo, como marca la ley, es una alternativa. Puede haber otras, pero tan imprescindibles como es. Lo que sí también es imprescindible es que quienes tienen responsabilidad de tener un micrófono delante puedan transmitir a la población que es imprescindible acumular mayor ahorro durante la vida activa para poder tener una prestación jubilatoria razonable, sin comprometer el resto de las políticas sociales del país. Bien, tu precisión, Oscar, y con esto muy breve. Primero, acá tenemos un sistema que transfiere plata que administra el BPS. Las administradoras privadas, el 85% lo vuelven a invertir en bonos del Estado, se quedan con una comisión altísima y después se la pasan al Estado en la etapa más de riesgo, que si no estuviera el Banco Seguro estaría colapsado el sistema. Pero fuera de eso, ¿no? Se sostiene que no ha habido ningún cambio en materia de seguridad social. Ahora, en el 2005 se convocó un diálogo de seguridad social. En el capítulo de ningún cambio es que a partir de ahí se votó una ley donde a la mujer por cada hijo se le computa un año por la jubilación. Donde antes te jubilabas con 65 años de edad y 35 años de trabajo, y hoy accedes a la jubilación si tenés 28 años de trabajo, 58 años de edad, tenés una prejubilación de 2 años. O sea, esto donde se modificó todo el sistema de retiro de edad avanzada,
O sea, estos cambios en seguridad, donde se incorporó un año de seguro de desempleo para mayores de 50 años, estos cambios en seguridad social son que parece que no hubo ningún cambio en seguridad social. Bueno, si partimos de esa premisa, yo no voy a decir que miente Saldaña, porque yo podría colocarlo de ahí. No, digo, valora que estos no son cambios en materia de seguridad social, donde tuvimos una inversa de lo que fue en el año 96, donde se agregó 5 años más para acceder a la jubilación. Vamos a seguir hablando de este tema, porque nos va la vida en ello, además, Claro, literalmente. es muy difícil razonar así. Lo dejamos para otra etapa, con calma, y ya consideramos algunos aspectos técnicos, porque además tenemos una rendición de cuentas inminente que contempla también algunas revisiones en el sistema de seguridad social. Sería inconstitucional en la rendición de cuentas. Está No prohibido no se puede hacer, pero digo, de hecho se está pensando en plantear una reforma a la caja militar como No una podría manera... ir en la rendición de cuentas. No, pero la revisión está planteada de cara a... Eso me parece que es un asunto que lo tenemos que debatir, los beneficios también que tiene la caja militar, el reclamo de los militares. El que se salió de tono, ahora han vuelto al tono y les agradezco porque además el programa pretende elevarse, ¿no? El que se salió de tono con respecto a este tema fue el comandante en jefe del ejército, ¿no? Es un tema para este Es programa, un tema, capaz. es un tema, muy bien. Los comprometemos a todos. Muchas gracias, Rodolfo, por su valiosa presencia y seguiremos con usted en contacto. También al panel, a los entrevistados anteriores. Nos vamos a reencontrar el próximo jueves, 20:30, con todas las voces por Monte Carlo Televisión.